Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Bien, ya nos podemos ubicar. Y podemos pasar a la lectura de la palabra, porque Dios hoy día tiene para nuestras vidas, siguiendo la tradición que hemos tomado en este último tiempo, en donde queremos que Dios se glorifique a través de nuestros actos. Para eso hemos estado leyendo, escudriñando, para ser una iglesia guerrera, por así decirlo. Una iglesia que vive en la tierra en la cual estamos. No estamos en una tierra de Bilipap. Estamos viviendo, como dice la Escritura, ataques espirituales de diversas índoles, y no podemos estar nosotros indiferentes a eso. Así que vamos hoy día a seguir conversando ya con más profundidad de la armadura de Dios. ¿Qué significa cada una de ellas? Que Dios nos habla en su palabra. ¿Cuál es la razón que nos pide que la usemos? Que estemos siempre presentes y en comunión con Él. Así que vamos a usar un texto muy conocido, que yo sé que usted ya lo tiene abierto, porque a lo mejor sabe dónde está. Y vamos a hacer una lectura de Efesios, capítulo 6, versículo 12, para después entrar de lleno en el tema. Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Así que le damos gracias al Señor por estos momentos, la oportunidad que tenemos de vernos después de tanto tiempo, de ayer en la noche, de hoy día en la madrugada. Sí, tuvimos una hermosa reunión celebrando al Señor y compartiendo también la palabra con nuestros siervos. Gracias a Dios por ello, porque pudimos ver el amor de la familia de Dios que nosotros predicamos. Somos una familia porque somos hijos de Dios, y como hermanos debemos estar constantemente preocupándonos lo uno de lo otro. Si usted ya tiene abierta la Biblia, en el versículo 12 le vamos a dar lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice con todo el corazón: eso, somos una iglesia viva. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, la orden es esa, ¿no? Recibir una orden que trae consigo algunos mensajes conforme a lo que dice la Escritura, porque tomar la armadura es una orden. Ustedes tienen que verlo ahí, es una orden, tomar la armadura. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. Para poder resistir el día malo. Esa es una advertencia.
Ténganlo en cuenta. La palabra nos está advirtiendo que hay días malos. Y posterior a ello, acabado todo, estad firmes. Ahí está la esperanza. Porque si estamos firmes en lo que Dios ordena, tenemos esperanza de salir victoriosos. La palabra siempre nos lleva a pensar en una gran lid, una gran lucha que hubo en el pasado. Algo que es paralelo a lo que llevamos nosotros de continuo. Busque Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 17. Y ahí vamos a ver un poco la historia, a qué se refiere la palabra de estar siempre con la armadura. Capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo del 1 al 9. Le damos lectura en el nombre del Señor. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Y los filisteos, dice la palabra, también fuera de asediar, Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestro siervo y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Bien, oyendo esto Saúl, todo Israel, estas palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres eran Eliab,
el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana, día tras día, y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para estos y dale 10 panes y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si sus hermanos están bien y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Bien, vamos a ver hasta ahí qué está pasando. Está pasando que hay un reto de un hombre poderoso cuyo peso de cada arma que llevaba, calculando según a la actualidad, la lanza pesaba era como un telar de ropa, un telar de tela, 50 kilos. La malla que él tenía para cazar a los hombres, para tirarlo en batalla, tal vez un peso inferior. Su estatura, según la Biblia, que era 45 centímetros, que es la medida de un codo de hombre a la punta de los dedos, y sale acá que, según lo que dice la Biblia, su estatura era cerca de 3 metros. Y él solo desafiaba a Israel. Él solo decía y amenazaba que si no ganaba el pueblo de Israel esa batalla con un gladiador, por así decirlo, todo Israel iba a ser siervo y esclavo de los filisteos. Pero si ganaba Israel, los filisteos iban a ser siervos de los israelitas. Frente a esto, el pueblo temblaba como lo haría cualquier persona. Porque ¿qué hace uno cuando está enfrentando a un problema que parece que no tuviera solución? No se pone a cantar, no se pone a recitar, no se pone a estar tranquilo y a echarse airecito para el calor. Estaría asustado, pensando por dónde escapar. Y así estaba el pueblo de Israel. Y fuera de eso, Goliat les dice: busquen a un hombre que se enfrente a mí. ¿Qué hombre? Eran todos peleadores, guerreros, pero no había ninguno. Ninguno se ofreció. Hasta que se escuchó una voz que dijo: envíeme a mí, yo pelearé con ese incircunciso, porque ha tenido la patudez de desafiar a los escuadrones de Israel, de Jehová. Lo miraron, y ¿qué hace la gente cuando ve a alguien o a alguien que no representa seguridad? Se rieron de él. Y sus hermanos lo echaron a la casa. Ándate, devuélvete, ¿qué estás haciendo acá? Pero él insistió, porque la dote que había, el premio que había, era interesante, pero a él más le interesaba demostrar el poder de Dios. Entonces, hermanos, el pueblo estaba en el día malo, estaba en guerra. La estatura de David asustaba a cualquiera. Era un hombre grande, inmenso, para la estatura mediana, de 1,75 m, 1,80 m, que tienen un nombre común. Entonces, viene ahora lo interesante. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué nos dice la palabra en el versículo 25 del mismo capítulo? David respondió. ¿Qué dijo David? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto un mero hablar? Es un palabrero. Goliat está asustándolo.
Está hablando por hablar, es lo que está diciendo. Sigo. Entonces, oyéndolo hablar, estoy en el 28, oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió su ira contra David, su hermano, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Versículo 30, me salto el anterior. Y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron también delante de Saúl, y él lo hizo venir. O sea, el pueblo no le creyó. ¿Qué pasa hoy día? Cuando usted se para frente a alguien y usted señala que conoce al Dios que puede solucionar las cosas. ¿Qué pasa cuando usted habla con la multitud? Lo ven humilde tal vez, lo ven como un hombre sin cultura, o tal vez no les interesa, lo hacen de lado. ¿Y de dónde vienen las primeras, rechazo? De su familia. Su hermano no creyó en él, porque dio su estatura, sabiendo que ya el profeta había dicho que Dios no ve el porte del hombre. Dios no ve la estatura del hombre, Dios ve su corazón. Entonces, fueron oídas las palabras de David por el rey, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. El diminuto David dándole fuerza al rey. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Se ofreció directamente. Nadie le había creído, pero el rey, ante su desesperación, le dijo que lo vistieran con armadura, que pusieran armadura para que él fuera a batallar. Y le dijo el rey a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Jóvenes que están aquí, que están escuchando, el mundo podrá despreciar al ver tu edad o tu experiencia, pero reitero, Dios ve tu corazón. Cuando un joven está dispuesto a servirle a Dios, puede maravillar incluso a los que están pensando mal de que va a fracasar. Eres un muchacho, no sirves. Eres un muchacho, todavía no estás preparado. Pero cuando Dios manda, el muchacho va preparado. Entonces, él es un hombre de guerra, él tiene experiencia. No te vas a enfrentar a un pajarito. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl y le dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, escuchen, no es cosa menor, le dijo, salía yo pastando las ovejas del padre, de mi padre, tomaba a un cordero de la manada, el león o el oso, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí,
yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, o sea, pecador, malo, sinvergüenza, ladrón, atrevido y todo lo que usted se imagina, ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué hay ahí? Fe. ¿Qué hay ahí? Seguridad, que cuando uno está dispuesto a servirle al Señor, el Señor está con uno. Y es el Señor el que da la pelea. Es el que pone la fuerza sobrenatural, la confianza. Es el que le da un toque a los hijos de Dios, a sus hijos, a los que están en santidad, a los que están seguros que le están sirviendo al ser más grande, más bueno, más infinito que puede existir. Él da las fuerzas. Sigue. Y añadió todavía Jehová y le dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Fue enviado, se le creyó, pero estando en el día malo, estando con todo en contra, partió. ¿Qué fue lo que pasó? Nos cuenta la palabra del Señor. En el versículo 47 del mismo capítulo, que dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Seguridad, fe, la esperanza que da de que uno va a acabar bien y firme. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Como diría, sonó la campana. Ahora vamos de lleno a la pelea. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre el rostro en tierra. Para cualquiera sería muy simple, ¿no? Ah, si la piedra le pegó en la cabeza, lo desequilibró. Y el hombre cayó por eso, por la velocidad de la piedra, el porte de la piedra. Hermanos, el casco que tenía, dice la Escritura, el tamaño que era. El casco que usaba Goliat le protegía la frente, la cabeza, la nuca, y tenía solamente un hoyito en la frente para poder, digamos, portar la nariz. Y era un hoyo no tan grande, pero por ahí entró la piedra. Qué puntería entonces de David, ¿no? ¿Cómo David lo hizo? ¿Cuántas veces estuvo entrenando para justo que la piedra entrara por ese hoyito del casco? No, hermanos. Fue Dios el que dirigió la piedra a ese hoyo. Fue Dios el que dirigió la piedra a ese lugar, donde no murió, sino que cayó tambaleándose al suelo. ¿Ahí se acabó la batalla? No. Usted no debe estar seguro o segura cuando está enfrentando un problema que este no va a estar solucionado hasta que usted reciba la paz en el corazón que Dios le da. No puede descuidarse. No puede. Entonces, así venció David
al filisteo con una honda y piedras, e hizo al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Qué pasaba acá? El pueblo de Dios estaba en guerra. Goliat acechaba, que podemos nosotros de interpretar hoy en día que era el tipo de acción que tiene Satanás. Torturar, asustar, asediar, poner temor en la persona. Lo que hacía Goliat era un temor justamente a lo que hoy hace Satanás, de asustar a los guerreros del Señor, de ver que a veces hay cosas que no tienen solución. ¿Cuántas iglesias del Señor cierran? ¿Por qué? Porque han perdido la fe de que el que da la batalla es Dios, no nosotros. Bien, ¿qué es lo que hizo David? Resistió. Resistió hasta el final. Hasta que él dijo que sin espada, que sin nada, era Dios el que había derrotado al gigante. ¿Qué podemos sacar de esta ilustración? La advertencia que tenemos día a día. Hermanos, cuidémonos día a día. Cuidémonos porque el diablo no duerme ni deja dormir. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Él no está ignorante que le queda poco tiempo. Ya es ahora, más que nunca, está buscando el hacer perder la batalla o la guerra a los hijos de Dios. Quiere robarles la bendición. Quiere hurtarle la relación con Dios. Quiere matar su esperanza. Matar, hurtar y destruir. Y nosotros como iglesia debemos no creerle, porque Dios nos advierte. Y nos advierte señalando que debemos estar preparados todo el tiempo. Cuando estaba en guerra cualquier nación, en esa época, los soldados dormían con su arma en la mano. Se agachaban a beber agua con el arma en la mano. Estaban preparados para que no les pillara por sorpresa, porque ellos sabían que estaban en guerra. ¿Qué nos dice la palabra entonces? Primero, debemos prepararnos para la batalla. No debemos mirar en menos lo que está pasando. Nuestro alrededor. No podemos descuidarnos. Que no nos engañen las apariencias. Porque Satanás, algunos dicen que es feo, no. Tiene apariencias hermosas. La mayoría de los hombres que han caído sucumbidos a través de la historia, imperios han caído sucumbidos, reinos, personas soberanas por la hermosura de una mujer. Por la hermosura y el atractivo de una mujer han perdido familias. Han perdido lo que Dios les ha entregado para que lo cuiden, lo guarden. Hay que tener cuidado con lo atractivo. Nunca se deje llevar por el canto de las sirenas. Nunca se deje llevar por la magia del movimiento de una serpiente. Ponga sus pies bien puestos sobre la tierra y piense. Pregúntele a su interior, donde habita el Dios vivo, donde está el Espíritu Santo, si lo que usted está viendo es de Dios o no. Advertencia. Tomad toda la armadura. Por tanto, dice la palabra, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo.
habiendo acabado todo, estad firmes. Firmes, los pies bien puestos. Los creyentes debemos tomar toda la armadura de Dios y estar alerta, aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo es lo único que no se recupera. Ahora nosotros estamos conversando en torno a la palabra. Llevábamos varios minutos conversando y todo lo que hemos dicho se ha quedado en el oído, en el corazón. Hemos aprendido que debemos estar atentos y preparados. Por eso no volverá, porque ya pasó. El pasado no se recupera. Pero tenemos un futuro, que es lo que podemos cuidar. En Efesios capítulo 5, versículo 16, por favor. Efesios 5, 16. La palabra del Señor dice lo que estamos hablando. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son, hermanos, los días son malos. Aprovechar bien el tiempo. El cristiano debe estar en lucha en todo tiempo. Nada todavía ha acabado. El día que acabe la lucha es porque estamos en la presencia del Señor. Así que, es decir, estar preparados hasta el final. Después dice, estar firmes antes de empezar a pelear. Versículo 14 de lo que estamos viendo. Dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Partamos de la base que para Dios solamente hay vivos. Para Dios no existen los muertos. Y cuando se le llama muerto a una persona es porque su espíritu está apagado. Capítulo 6, versículo 12, dice, ¿por qué debo estar preparado? ¿Por qué debo estar siempre atento? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Lo dice 6:12. Sino que contra principados de Satanás, contra potestades, poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, ejércitos de maldad en las regiones celestes. Nosotros que estamos en la milicia de Dios como soldados debemos estar siempre alerta, siempre despiertos, siempre pensando de que en cualquier momento o viene el Señor y nos pilla durmiendo, o viene el enemigo y nos mata el espíritu. Así que siempre despierto. Se requiere firmeza para comenzar la batalla. Que usted esté seguro, que usted esté confiado, que no es usted, porque el príncipe del ejército de Jehová es el que pelea la batalla. Él es el que nos entrega las armas poderosas, tremendas, para derribar todo aquello que se levanta contra la verdad de Dios. Entonces, hermanos, ninguno que milita, ningún militar o milico, como usted quiera llamarle, se enreda en los negocios de la vida. Ningún militar tiene vicio. Ningún militar, escuche, ningún militar miente. Ningún militar es desobediente, sino a fin de agradar al que lo llamó por soldado, cumple sagradamente con lo que se le manda. Ahora vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4,
hay un consejo de la palabra del Señor. 2:4, segunda de Timoteo, el Señor nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién le agrada a usted? ¿Al vecino? ¿A su novia? ¿A su esposa? ¿A su esposo? A Dios. Cuando usted no se enreda en los negocios de Satanás. Y mire, vamos a ver cuál es la armadura que Dios le entrega al creyente. Primero, el cinturón, para amarrarse bien los pantalones. Eso está en el versículo 14 del capítulo 6 de Efesios. Vamos a verlo, para irlo viendo uno por uno. Dice el 6: aquí está, versículo 12, 6. Versículo 6, versículo 14b. 6, 14b. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Por lo tanto, dice el 13, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y estando acabado todo esto, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinto de la verdad, y vestidos con coraza de justicia. Hay un proverbio que dice: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. La verdad es Cristo. Él lo dice en su palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad es Cristo. No lo cambies por nadie. No lo cambies por ningún camino que te ofrezcan. Él es el único. Es el único que nos da el destino que necesitamos. La verdad, hermano, es el Evangelio del Señor. La verdad es la base principal de todos nosotros, de todos los creyentes. Andar en mentira es andar en pecado. Escuchen, andar en mentira es andar en pecado. Un creyente que anda en mentiras no puede tener relación buena con Jesucristo. Un creyente que anda en mentiras no puede tener una buena relación con Jesucristo. Su comandante en jefe, el jefe de jefe, el mero mero, como dicen los mexicanos. El pecado es una interferencia en las ondas que comunican al creyente con Dios. Por lo tanto, cuando hablo del cinturón sobre nuestros lomos, ese cinturón va a demostrar que realmente estamos convencidos que la verdad es la que nos hace el camino expedito a Dios. La coraza también la entrega el Señor, que habla acá, en el versículo 14b, coraza de justicia. Uno de los requerimientos más importantes para el creyente es la justicia. No podemos andar en impiedad, en injusticia, en iniquidad. Justicia. Porque es el símbolo de la santidad.
Cuando hablamos de un Dios justo, hablamos de un Dios bueno y bondadoso, un Dios que es tardo en misericordia, pero que no tiene por inocente y culpable. Estamos hablando de la perfección de un Dios verdadero. Porque si bendice al que no peca, no va a bendecir al que peca, porque iría contra su naturaleza. Él es bondad, es verdad. Así que por lo tanto, la justicia es el mejor símbolo de santidad. La justicia, mejor símbolo de santidad, queridos hermanos. ¿Y dónde está la coraza? Sobre nuestros órganos. Mire qué interesante. Está sobre el corazón, sobre los órganos vitales, nos protege. ¿Qué nos protege? La justicia. Corazón sano, donde reina el Señor. Los órganos sanos, pulmones sanos, porque están protegidos. ¿Por qué? Por la justicia. Porque pedimos al Señor sanidad y el Señor la da. Porque estamos en justicia. ¿Y quién aplica la justicia? El único justo, Jesucristo. Y a través de la aceptación de Jesucristo somos declarados justos. O sea que la justicia, mientras esté en Cristo, es nuestra coraza. Por eso los que andaban con Jesús, los que le rodeaban a Jesús, los que iban arrepentidos a Jesús, el Señor los sanaba. Les cambiaba la vida. ¿Por qué? Porque daban detrás del justo que aplica su justicia. Hermano, debemos tener nuestra cesta llena de frutos de justicia. Y ello lo vamos a alcanzar a través del justo, Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Un mandamiento es mandar y andar en justicia. Mandar a que se haga justicia y andar en justicia. Porque primeramente, ¿qué dice la palabra? Escuche. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? Lo que pidas y todo será añadido. Importante, la coraza, la justicia. El calzado, los zapatos que usted anda trayendo. Aquí Pablo tenía la idea de los zapatos que usaban los soldados romanos. Que cuando iban a la guerra no los paraba ni el calor, ni el frío, ni las piedras, ni serpientes, porque tenían una tremenda suela y bajo la suela tenían como clavos, estoperoles que rompían la piedra cuando la pisaban. Cuando batallaban ponían una pierna detrás y los clavos se enterraban en la tierra y aunque los empujaran no los hacían retroceder. Ese calzado, en primer lugar, simboliza la firmeza espiritual. ¿Es realmente usted un creyente? ¿Realmente usted cree que Dios es el Dios de lo imposible? Si usted es así, Dios le dice, estás firme, que nada te conmueva, estás firme, porque tienes puestos unos calzados que te da la seguridad que vas a andar sobre terrenos hostiles, pero estarás seguro. El creyente debe estar siempre, siempre preparado para llevar el Evangelio a cualquier lugar, por difícil que sea, por complicado que sea, aunque tenga que atravesar ríos,
lugares montañosos, hostiles. Si usted va preparado como Dios se lo está diciendo, nada lo va a parar. Por eso estad firmes. Por eso confía. Sé valiente. No desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que, hermanos queridos, termino con esto para no prolongar mucho. Lo seguiremos viendo porque es muy interesante para saber lo que usted representa para Dios. Para que usted sepa que ve Satanás cuando lo mira. Para que usted sepa que ve un demonio cuando lo quiere atacar. Va a haber una coraza indestructible que no va a vencer por ningún motivo. Dice Isaías 52:7. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Dice así: cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del anuncio de paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. ¿Qué significa el Evangelio? ¿Cuál es el término? Buenas noticias. Cuando usted alcanza a una persona, le ha dado buenas noticias. Que Dios quiere su salvación. Buena noticia, que Dios lo anhela como hijo. Buena noticia, que al Dios que le servimos es un Dios bondadoso, que tiene el poder de sanar, de resucitar muertos y de hacer todo lo que el mundo no puede hacer. Cuán hermoso, dice el Señor, son los pies de los que predican el Evangelio. Una palabra que usted diga del Evangelio, una palabra que usted le lleve a un pecador. Dios quiere salvarte, pero quiere que tú hagas tal y tal cosa. Si el pecador se arrepiente, usted ni siquiera se imagina lo que pasa. Ahí Dios bendice su caminar, su entrada y su salida. Porque usted le ha dado buenas noticias a uno que estaba muerto. Y con la buena noticia resucitó, revivió. Así que, hermanos, entendamos esto, que no somos realmente para el mundo. ¿Por qué nos odia? ¿Por qué Satanás quiere nuestra muerte? Porque somos peligrosísimos. Porque somos embajadores, nada menos que de Dios. Porque somos reconciliadores del pecador con Dios. Así que, por lo tanto, medite y piense en esta palabra. Esto va para niños que tomen conciencia, para jóvenes, para adultos, tercera edad, porque todos para el Señor somos sus hijos y somos sus niños. Así que, consejo, ande siempre con la armadura, y faltan otras piezas todavía que las veremos en otra oportunidad. Póngase en pie. El Señor Jesús dio una frase, dijo una palabra que es una orden tallada en bronce de oro, o sea, en columna de oro. El Señor dijo, mire qué hermoso: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es una paz que a veces uno llega incluso a consultarse uno mismo. ¿Cómo Él me puede amar tanto?
si yo soy como soy? ¿Cómo Él puede poner paz en mi corazón cuando yo no cumplo con lo que Él me ordena? Pero Él sabe que si usted obedece al mandato de estar siempre pendiente de Él, Dios siempre le da paz en su corazón cuando usted diga, frente a cualquier dificultad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por poder desarrollar en parte, Señor, una hermosa palabra tuya. Estamos acá, queremos ser los mejores, queremos superarnos, queremos aprender de David, cómo él creyó en ti, Señor, sin importar las circunstancias, sin importar lo que tenía al frente, porque sabía él que tú eres el que aplana los montes, el que derriba a todo aquel que está en estatura. Tú eres el que nos hace andar confiado, de día o de noche, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Por eso esta palabra va para todos aquellos que ignoran, Señor, el potencial que tú nos has dado y que está esperando también que pongamos por obra y que salgamos a bendecir a aquellos que se están perdiendo. Gracias por mis hermanos, gracias por aquellos que nos han acompañado a través de las redes sociales y por aquellos que verán este mensaje, porque este mensaje llegará donde quiera Dios enviarlo, pues su palabra no volverá nunca vacía. Te amamos y oramos, Señor, por nuestros vecinos, nuestras comunas, por nuestra nación, por todo aquello que está en necesidad de ti, invocándote, Señor, para que tenga misericordia. Bendice la semana que comienza, que sea una semana exitosa, una semana, Señor, donde podamos desarrollar los proyectos, planes y sueños que hay en nuestros corazones y que seas tú ayudándonos a lograrlo. Muchas gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y la iglesia dice, ¿qué dice? Amén. Amén. Gracias.